Real Club Deportivo Español, desde el inicio de la temporada, era un equipo abocado a pelear por la salvación, básicamente, sin más historias ni meterse cuentos en la cabeza. Uno de esos 5 o 6 equipos, bueno, que tenían que luchar por no volver a segunda división, como cualquier recién ascendido, un Español con un presupuesto y en un momento más bajo que Español de años anteriores, donde era un equipo de zona media claramente establecida, incluso pudiendo soñar con Europa algún año. Ese Español no venía con ese cartel. Venía de ascender vía playoff en segunda, con una plantilla donde incluso pese a ascender, había perdido a su gran talento que era Martin Braithwaite. Bueno, era una plantilla que evidentemente había que meterla entre las 3, 4, 5 peores de primera división. No había ninguna duda. El progreso de la temporada así lo ha ido marcando. El Español básicamente viene intercambiando puesto 15º, 16º, 17º o incluso 18º, estando en puestos de segunda división. Eso ha sido la temporada del Español. Y creo que esta era la realidad que todos los aficionados pericos tenían asumida desde el día 1 de temporada. Que la plantilla era lo que era. No tiene malos jugadores, pero si la comparas con el resto de plantillas de primera, es una de las 3, 4, 5 peores. Llamada a luchar por el descenso, básicamente. El Español no está haciendo nada que sea absolutamente histórico. No vamos a recordar a este Español como: madre mía, el gran Español de Manolo González, que bien jugaba. No, seguramente no. Pero, a lo mejor para que el Español vuelva a ser un equipo asentado de forma clara en primera división, necesitaba lo que está consiguiendo Manolo González este año. Por eso hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo el conjunto perico. No hay que hablar siempre de esos equipos que recién ascienden, de repente luchan por Europa, que se convierten en años bestiales. También démosle ese mérito a equipos que simplemente tienen que salvarse y sencillamente lo consiguen, pese a las muchas dificultades que tienen. Estamos hablando de un Real Club Deportivo Español que mucha gente inicio de temporada decían que iban a bajar. Mucha gente cuestionaba el proyecto y cuestionaba a su entrenador, porque la verdad no es el equipo que más inversión ha tenido que tirar de bastantes jugadores cedidos para pelear por mantenerse. La apuesta de Manolo González, bueno, había dudas, porque era un entrenador que venía del B, que se queda en el primer equipo a mitad de temporada pasada, porque parecía como la solución más de urgencia que había y lo más sencillo de hacer, que es subir al entrenador del B, pero en general dejando muchas dudas porque su contexto y su palmarés no te indicaba nada, era una apuesta claramente arriesgada. Ascendió al equipo y aún así había gente que seguía teniendo muchas dudas. Continuar con él esta temporada, insisto, podía haber cierto riesgo, evidentemente nunca había entrenado en primera división, pero creo que ya, tras la conclusión de la jornada número 30, hay que decirlo, Manolo González es el gran artífice de que el Español ahora mismo esté fuera de puestos de descenso y no cómodo, pero sí con buenas sensaciones. Y es que realmente el Real Club Deportivo Español ha dado un paso hacia adelante en este tramo de la temporada. No solo por grandes victorias como frente al Rayo Vallecano en esa jornada, que ha sido el mejor partido del Español de esta temporada, de largo además. También ese buen competir en otros partidos contra equipos grandes, mismamente. Al Madrid le ha complicado mucho las cosas. Le ve también empatar al Atlético hace 2 jornadas. En general el Español viene compitiendo realmente bien. A veces se habla mucho de esos equipos de la zona baja. Mira que bien compite este, mira que bien compite el otro. Bueno, pues para mí uno de los que mejor compite de esa zona baja, sin ninguna duda, es el Real Club Deportivo Español. Y si miraremos el 11, no es que tenga grandísimas cosas. Vamos a hacerlo ahora muy rápidamente, ese 11. Que de hecho tengo aquí el campito con los colores del Español aquí preparado. Es evidente que su gran estrella bajo palos, Joan García, es un portero que sí que te eleva realmente, si sé escribirlo. Madre mía, ahora. Sí que es un portero que te eleva evidentemente mucho el nivel de la plantilla. Hablamos de uno de los mejores porteros de la liga, si no el mejor, un portero que te da muchos puntos, el portero que más paradas hace. Mínimamente esta jornada ante el Rayo Vallecano, aunque es una goleada, vuelve a dejar muchas buenas paradas Joan García y de hecho le hace un paradón a Jorge de Frutos espectacular. Lleva 2 meses consecutivos haciendo la mejor parada del mes en la liga. Bueno, es un porterazo brutal, Joan García. Seguramente sea ese portero que te eleva el techo competitivo de un equipo y sin él, pues a lo mejor el Español estaba en segunda división o en puestos de segunda ahora mismo. Quizás sí, pero eso no significa que él sea absolutamente todo en este equipo, porque a partir de su figura se cimenta un equipo que, oye, creo
que nombre por nombre no es increíble, pero que Manolo está sabiendo dar el rendimiento a cada uno de esos jugadores. Por ejemplo, en el lateral derecho, creo que hay que empezar a hablar de Omar El Hilali como uno de esos grandes laterales de la temporada en la liga. El nivel defensivo sobre todo, pero en general de rendimiento de Omar El Hilali es muy bueno. Es el típico lateral que debería pagar un equipo que juega Conference Europa League en la Liga Española, o sea, un Villarreal, un Betis, una Real Sociedad, un Sevilla en mejores tiempos. Es el típico lateral que deberían fichar estos equipos. A Omar El Hilali es un pedazo de lateral derecho, como la copa de un pino. Luego, en los centrales, ese paso adelante viene por una pareja de centrales muy establecida. El primero de ellos es el bueno de Manas Kumbula, que es un jugador que vino en el mercado de verano cedido por la liga italiana y que mucha gente no confiaba en él, porque la verdad, su paso en los últimos años en ese gran fichaje que pagó la Roma no había salido bien, tuvo sus problemas con Mourinho en su día, allí en el conjunto romanista. Bueno, había dudas, pero seamos sinceros, es un central que al Español le ha elevado mucho el techo competitivo, hasta el punto de que ha mejorado mucho a su compañero en la zaga, que es Leandro Cabrera. Cabrera era una de esas piezas que para muchos podía ser débil en este Real Club Deportivo Español. Central uruguayo ha sido un jugador que ha tenido problemas en primera división. Ha tenido años buenos, sí, pero también ha tenido años malos en los que mucha gente decía, oye, su equipo ha bajado porque Cabrera es una pieza indispensable y no tiene tantísimo nivel. Pues la verdad es que empezó la temporada dejándonos dudas, pero creo que al final se ha ido asentando y demostrando que cuando la pareja se ha establecido de forma clara, el equipo ha mejorado. También en la primera vuelta tuvo sus ciertos minutos Sergi Gómez, a veces por Cabrera, a veces el equipo jugando con defensa de 3, a veces Calero jugando de central. La realidad es que cuando Kumbula y Cabrera se han establecido durante todos los partidos y jugando los 90 minutos, sin haber dudas de quién eran los centrales titulares, el equipo ha mejorado. Se ha establecido con una pareja sólida, que no le puedes pedir, un manejo de balón increíble, una salida desde atrás impecable. No te lo van a dar eso Kumbula y Cabrera, pero te van a dar los conceptos defensivos básicos de un equipo que tiene que defender muy cerca de su portero y que en el balón, por ejemplo, aéreo, son jugadores muy difíciles de superar. Y si encima te están dando sus golitos a nivel ofensivo, como ha sido Cabrera, que esta jornada ha vuelto a marcar, pues mira, ya también te están aportando. En el lateral izquierdo también ha tenido bastantes problemas el Español esta temporada, porque realmente empezó siendo titular Carlos Romero, cedido por el Villarreal, dejó muchas dudas, esa es la gran realidad. Empezó demostrando ser un lateral que para primera división a lo mejor venía justito. Luego tuvo muchos minutos Brian Oliván, pero luego con Brian Oliván hay una situación contractual complicada. El Español como tal no quiere renovar a Brian Oliván. O sea, es un jugador que para el Español ya han pasado sus mejores años y que debe marcharse. ¿Qué pasa? Que en teoría tiene una cláusula dentro de su contrato de que si juega X minutos renueva de forma automática. Por eso Brian Oliván no está jugando, básicamente, y no cuenta para los planes ya de Manolo González por una directiva de club, ¿vale? La directriz es que Brian Oliván no puede jugar más para que así no renueve. Carlos Romero, en base a eso, se ha hecho ya de forma indiscutible con el puesto de lateral izquierdo, pero es que encima viene creciendo. Y yo creo que además es un lateral que se complementa realmente bien con Omar El Hilali en el otro lado. Porque Omar El Hilali, digamos que es el defensivo, el que tiene buen 1-1, es rápido, es fuerte, difícil de superar. Carlos Romero es más bien casi lo contrario, el lateral más alegre a nivel ofensivo, también rápido, pero siempre mirando hacia adelante, de mucha conducción, ganar línea de fondo. Cierra cuota para llegar a la línea rival sin demasiado problema incluso. Se complementan muy bien entre ellos. Y creo que en esta mejora del Español, Carlos Romero también ha dado un paso hacia adelante. Luego hay dos jugadores que han sido claves en el mercado invernal para mejorar al equipo. Y uno de ellos juega en su centro del campo. El tema de Urco a mí me parece realmente importante, ¿vale? Porque es el típico jugador, bueno, que está en un equipo de primera división importante, como es la Real, pero que está por ahí sin pena ni gloria, que apenas lo hayamos visto, y que dices, este jugador dentro de 2-3 años va a acabar jugando en segunda o en primera federación y poquito más. Pues la verdad es que el Español ha tenido mucho ojo para ver que su incorporación le ha cambiado la vida a su centro del campo. Desde el día 1 ya vimos, oye, que Urco tiene cosas que aportar. Y ha llegado hasta el punto de que es uno de los mejores jugadores del Español
ahora mismo en este tramo de la temporada, y que tú ves su partido que hace ante el Rayo Vallecano y es un auténtico recital. Ya no solo como mediocentro defensivo, como pivote, sino también cuando lo acompañas de otro perfil con capacidad para soltarse. De hecho, el perfil que le acompaña siempre, de forma habitual, es Pol Lozano, que también viene creciendo. Seguramente es uno de los jugadores con menos nivel de este 11 titular, pero bueno, viene creciendo. Y que Pol Lozano es un jugador que tiene más capacidad asociativa, más con balón, ayudar en salida, porque si no, no hay quien saque el balón desde atrás con este equipo. Aunque es verdad que el Español muchas veces se lo salta al centro del campo, no lo necesita. Y a partir de este 11, pues bueno, quizá Pol Lozano es el jugador que le pueda dar un pelín de criterio con balón al equipo. Y eso a Urco le permite a veces poder soltarse más, ¿vale? Con balón, progresar un poco más, tener recorrido, como vimos contra el Rayo, o a veces hacer una función directamente de pivote defensivo más posicional y jugar con 3 en el centro del campo de forma clara. Pero bueno, lo que hemos visto últimamente es con un jugador más media punta, más bien marcado. Ese jugador habitualmente está siendo Alex Kral, que a nadie se le escapará que fue el mejor jugador del Español en la primera vuelta junto a Joan García. Alex Kral es otro jugador muy perfil Kumbula, jugador que viene de tener malos años en el fútbol europeo, en el West Ham decepcionante, en Unión Berlín decepcionante. Un jugador que cuando ha tenido que dar el salto, ¿vale?, a equipos de mejor nivel no lo ha hecho. Llega al Español ahí cedido porque no lo quiere prácticamente nadie, una oportunidad de mercado para un jugador con experiencia, ok. Jugador que la primera vuelta de repente se vuelve indispensable. Su primer mes de competición, primeros 2 meses fueron increíbles. Un jugador que empezó partiendo, insisto, desde más atrás, casi en un doble pivote, ganando mucho duelo. Y que al final su capacidad para abarcar campo lo ha ido colocando más hacia arriba. ¿Qué pasa? Que no es un jugador con talento, Alex Kral. Es un jugador, pues eso, de ganar mucho duelo y abarcar mucho campo. Y ahí ha entrado ahora la alternativa Edu Expósito, si lo escribo bien, que para mí al equipo le da mucho valor. A mí Edu Expósito es un jugador que siempre me ha gustado en el Español, sinceramente. Es un futbolista que ha tenido muchos problemas con las lesiones, sí que es cierto, que ha tenido temporadas de dar ese salto de segunda a primera y su físico no lo ha terminado de acompañar, se quedaba muy corto. Es un jugador que con balón y su talento creo que es incuestionable. Es, insisto, junto a Pol Lozano, otro jugador que le da al equipo ese criterio con balón, que otros jugadores no pueden darle. Pero, insisto, es un jugador muy condicionado por su físico y un jugador que no lo hemos visto con continuidad. Y sin embargo ahora, Manolo González está sabiendo sacar de nuevo, oye, que sea un jugador útil, que sea un jugador que cuando te es titular como este último día, frente al Rayo Vallecano, te haga un partidazo, no solo muy ayudado por Urco en esas conducciones, sino también filtrando esos últimos pases a los jugadores de metros finales. Que eso es algo que el Español no podía hacer. Por eso vemos muchas veces saques en largo de Joan García, de Kumbula, de Cabrera, a los de arriba, porque no hay tantos jugadores en el centro del campo que te puedan organizar el equipo, que te den ese último pase. Eso con Expósito en el campo, como hemos visto este último partido frente al Rayo, sí que lo hemos podido ver. Por eso pongo Kral barra Expósito, porque creo que juegue el que juegue, puede encajar, simplemente depende un poco del partido y lo que le pidas a ese partido. Pero hemos visto una exhibición de Expósito en ese último partido en Vallecas. Luego en el extremo derecho, yo creo que el titular claramente a día de hoy es Jofre Carreras. Sí que es verdad que a veces está jugando el titular Antonio Roca, porque la primera vuelta de Jofre fue bastante buena, tuvo meses buenos, luego se ha caído un poco. Digamos que ahora no está en titular o no tiene ese tanto perfil de estrella como sí tenía en la primera vuelta. Pero bueno, es típico extremo, clásico, útil, a pie, natural. Bueno, no es un mal futbolista, no es el jugador que más me encante tampoco, pero bueno, está bien para ser titular en un Español. Luego, la figura de Javi Puado creo que es evidentemente incuestionable. Ya se verá qué pasa con su futuro, si deja dinero, si no deja dinero, en las arcas del conjunto Perico, en fin. Todo esto está muy por resolver, pero lo que está claro es que es otro de esos jugadores con más experiencia en primera, o sobre todo con un nivel más asentado, ¿no? Joan García es la gran estrella, pero al final es el portero. Creo que la gran estrella dentro de los jugadores de campo es Javi Puado. No digo que sea el mejor jugador de la temporada, porque yo no tengo tan claro que Javi Puado esté haciendo mejor temporada que Kumbula o Omar El Hilali. De hecho, para mí seguramente no. Pero sí que es verdad que es el jugador que explica un poco que el Español pueda tener muchas opciones a nivel ofensivo. Porque al final,
es el jugador, creo que de más talento de la plantilla. Creo que esto es incuestionable. Es el capitán, es un jugador de la casa, es un jugador que sabe lo que es descender, volver a ascender, ser internacional sub-21 con España siendo un jugador muy importante. En general un jugador que tiene esa cierta experiencia, a pesar de ser muy joven, que ya ha hecho muchas cosas en el contexto fútbol y que es un jugador más o menos mediático. Mediático dentro de lo que es Liga Española, ¿vale? A lo mejor fuera no tanto, pero en cambio Liga Española sí que es un jugador más o menos mediático. Y por eso creo que su figura es necesaria. Al final, los goles en el equipo principalmente te los pone él. Son 10 goles en Liga esa temporada. Creo que sí que es verdad que 4 son desde el punto de penalti, pero es verdad que Puado, lo primero, es un experto desde el punto de penalti. Y al final son también 6 goles sin venir de los 11 metros. O sea, está aportando encima esa capacidad goleadora que la verdad es que el equipo no tiene. Y aún así, la ha mejorado un poco con su segundo refuerzo invernal. Ya hemos hablado antes de Urco, que para mí está siendo fundamental. Este de aquí quizá no está siendo tan fundamental, pero sí que ha mejorado muchísimo al equipo. ¿Por qué? Porque veíamos a un español que antes tenía a Alejo Vélez, no estaba rindiendo. Tenía a Valid Chedira, no estaba rindiendo. Estaba Irving Cardona, que ya se fue del equipo, no sé si os acordáis incluso ya de él, pero ahí estaba, el bueno de Irving Cardona, y tampoco rendía. Eran bastantes alternativas al 9, todas ellas jugadores cedidos desde fuera, y que ninguno se va rindiendo, es la realidad. Creo que Cardona lleva un gol, Alejo Vélez lleva otro, Chedira también lleva un gol, que un delantero centro que debe ser titular lleve solamente un gol, pues hombre, no es una gran noticia. Y Roberto tampoco es que esté partiendo a nivel de cifras, pero al menos en esta segunda vuelta ya lleva 3. Ya lleva los mismos goles que lo que habían hecho los otros 3 delanteros en la primera vuelta en general. Es un jugador que además tiene cierto potencial, que ha llegado con muchísimas ganas y que encaja muy bien con lo que el español le pide, con lo que tiene por detrás. Es un jugador que esos balones en largo, de Kumbula, de Cabrera y demás, los puede pelear porque es alto, es fuerte, tiene al español una referencia clara. Eso le da también más libertad a Javi Puado. En general es un jugador que acompaña bien a lo que tiene el español, sobre todo por las bandas. ¿Que luego esté más acertado o menos de cara a puerta? Pues bueno, no es uno de los mejores delanteros de la liga, está claro. Pero sí que es un jugador que sube mucho el nivel. Que viene de jugar en el Málaga, como lo sabe bien nuestro compañero Salva García, que nos acaba de hacer una raid con 113 personas y que él, como malaguista, sabe lo que es ver a Roberto Fernández marcando goles en la Rosaleda y que ahora lo está haciendo en el Real Club Deportivo Español. Así que creo que este 11 tú lo ves jugador por jugador y dices, madre mía, no es increíble, no es una locura, pero bien encajadas todas las piezas y sobre todo creo que potenciadas por un plan claro, hace que el español sea uno de los equipos más sólidos de esa parte baja y que por eso hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo el bueno de Manolo González.